el asambleísta Henry Conf. Gracias, señor presidente. Queridos ecuatorianos, mis condolencias a los familiares de las víctimas del COVID y les deseo un feliz día del trabajo, en especial a todos aquellos que están en la primera línea, doctores, enfermeras, los que atienden los servicios básicos, los transportistas, los agricultores, los ganaderos, todos aquellos que salen a trabajar para permitirnos a muchos quedarnos en casa. Señor presidente y señores legisladores, buenos días. Les comparto que hace un tiempo atrás he recibido múltiples llamadas de todas partes del país pidiéndome que la Asamblea Nacional presione al gobierno para que las instituciones del Estado, llámese ministerios, secretarías, etcétera, transparenten su gasto en tiempo real. Pero a raíz de estos dos proyectos presentados por el gobierno con carácter económico urgente, las llamadas que he recibido son para pedirme además un planteamiento puntual. Que se transparente y se publique en todo el país el nombre del asambleísta con su respectiva foto, el nombre del líder y del partido político al cual se pertenece, el distrito y la provincia que representa, si su voto es a favor de más impuestos. Esto con el objetivo de saber si representa al pueblo o al gobierno, si lucha por mantener los empleos para el pueblo o si lucha para incrementar los impuestos para el gobierno. Yo me sumo a esta propuesta que me han hecho. Y ojalá que esto pare la politiquería. La politiquería es decir que no se está de acuerdo en un artículo para quedar bien y votar a favor de eso que se dice no estar de acuerdo. Eso no encontrarán en nosotros ni en nuestro partido político, señores. Veo monstruosidades en este informe de esta ley impuestera y además inconstitucionalidades e ilegalidades, como ese artículo 5 que establece un impuesto a los bienes inmuebles no enviado por el Poder Ejecutivo. La Asamblea Nacional no puede crear impuestos, no puede tener dos impuestos en un solo artículo que son completamente distintos y no se pueden incluir por error cosas no tratadas ni votadas en una comisión para pasar eso como informe al Pleno. ¿Qué intenciones hay? Ya vimos intervenciones en ese sentido de algunos de los asambleístas, tratando de confundir nuevamente al pueblo, diciendo que esto no es lo que es. Y de ahí que tiene que parar la politiquería. El Ecuador va al revés que el resto de las naciones del mundo. Todos los países trabajan desde el gobierno para salvar al pueblo. Aquí se trabaja desde el gobierno para que el pueblo lo salve. ¿Hasta cuándo? El argumento de que esta ley es para tratar la emergencia social y sanitaria, señores, que acosa al país en este momento, es decir, que ahonda aún más la crisis ya existente, porque el país ya tenía una crisis económica terrible, y ahonda esta crisis, esta emergencia sanitaria, la presencia de esta pandemia. Decir que existen argumentos para tratar la emergencia con esta ley es falso. Repito, es falso y muy fácil de comprobar. Primero, porque el problema coyuntural necesita de liquidez inmediata, que solo puede llegar hoy a través de dinero del financiamiento del exterior, dígase bilaterales, multilaterales, etcétera. Y o a través de una emisión de crédito de abono tributario que sea conveniente para el gobierno y para las empresas y para los trabajadores de aquellas empresas. Ya más adelante me voy a referir a esto porque parece que aún no se entiende, por más que se ha propuesto en múltiples ocasiones. Pero no de una programación a 9 meses, de una supuesta recaudación, imposible en términos reales porque no hay liquidez, pero que de darse de pucho en pucho no resuelve nada, porque se muere la gente antes de que llegue el dinero para salvarnos. Entonces, si es para salvar el hueco financiero, que hoy sobrepasa, escúcheseme bien, los 16,000 millones de dólares,
Tampoco resuelve, porque estiman recaudaciones reales, exagerando, por supuesto, de 900 millones. Con un grave error. Solo quieren ver cuánto reciben sin ver cuánto pierden por atacar la economía, secarla aún más y dejar a la gente sin empleo y, por lo tanto, sin consumo. Entonces, señores, el estallido social, la imposibilidad de la recaudación tributaria, el agravar la situación económica actual con estas medidas, la pérdida de más empleos, el deterioro del bienestar, hace que el resultado de aprobar esta ley sea totalmente negativo, por lo cual no tiene sentido la misma en la exacción. Hay alternativas, lo hemos dicho con absoluta claridad. ¿Qué no se entiende de emitir por parte del gobierno? Un crédito de abono tributario, lo cual las empresas lo pueden comprar no con dinero en efectivo en ese momento, sino con algún título de valor o pagaré. Y ese pagaré se descuenta en la banca. Tiene el efecto que quiere el gobierno, tener la liquidez. Tiene el efecto de no quitarle la plata a las empresas para que puedan sostener los empleos, porque irían descontando ese pagaré en la banca a 5 o a 6 años plazo. Y además tiene un efecto positivo para las empresas que lo compren, porque de querer descontar esos créditos de abonos tributarios de manera inmediata y no esperar el vencimiento, tendrían un efecto también de liquidez. Es decir, aquí el problema no es lo que se necesita, sino cómo se quiere tener ese dinero, afectando la economía cuando hay soluciones para que el gobierno tenga el dinero y para que las empresas tengan el dinero. Entonces ya no hablemos más de impuestos, ya no hablemos más de tributos, hay soluciones de liquidez para el sector productivo para que mantenga los empleos y para el gobierno para que pueda capear esta crisis por la emergencia. Pero hay otras medidas de liquidez que se han olvidado en el país. ¿Por qué no se reorienta el presupuesto general del Estado única y exclusivamente a la emergencia en este momento? Hay que reestructurar la deuda externa. Nos olvidamos ya de focalizar subsidios que se dijo hace 7 meses que se iba a hacer en 7 días. Nos olvidamos de obtener nuevos créditos en el mercado internacional. Nos olvidamos de concretar las concesiones y las alianzas público-privadas o de realizar avances en cuanto a las regalías, por ejemplo, en el sector minero. Nos olvidamos que hay contratos que están por vencer, que no hay para qué renovarlos, que no implica despidos en el sector público. Nos olvidamos de hablar de las reducciones de horas de trabajo también en el sector público frente a lo que se está viviendo. Es decir, nos hemos olvidado lo que hay que hacer y queremos solo enfocarnos en la exacción. Y de ahí nuestra posición al no estar de acuerdo. Señores, finalmente, y en honor al tiempo, les pregunto, ¿le apuestan a terminar con los empleos, reducir la economía, destruir las empresas, acelerar la crisis? ¿O le apuestan al crecimiento económico, a los recursos frescos, a sostener los empleos y a desacelerar la crisis buscando la reactivación económica? Eso es lo que tenemos que entender todos los ecuatorianos que estamos viendo esto y que estamos escuchando esto. La decisión es suya, señores. ¿Más impuestos o más empleos? Mi partido y yo nos inclinamos por los empleos y que el pueblo sepa y reconozca a quienes se inclinan por los impuestos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores legisladores.